Que el Señor les bendiga nuevamente, hermanos. Estaremos hablando el día de hoy acerca del estudio número 3 que hemos titulado El arrebatamiento. En los otros dos hemos hablado acerca de las bases del arrebatamiento. Hablamos acerca también en el estudio número 2 de cómo la apostasía tiene una relación muy implícita con el arrebatamiento. En el primer estudio, como ya lo mencionamos, dimos las bases bíblicas, la promesa bíblica, las palabras mismas de nuestro Señor, quien habló acerca de este importante acontecimiento. Pero en el estudio número 2, a la conclusión a la que podemos llegar es de que la apostasía nubla la vista de la iglesia para que ésta no vea esta importante promesa del arrebatamiento. Por lo tanto, quiero comenzar, hermanos, este estudio invitando a todos mis consiervos, a todos los líderes, a todos los cristianos, a todos los creyentes de todas las congregaciones en cualquier parte del mundo, a que, fundamentándonos en la palabra de Dios, no le permitamos al enemigo que seduzca, que pervierta, que deteriore nuestra fe, ni mucho menos la sana doctrina que hemos recibido de parte del Señor. Volvamos a la Escritura, volvamos a la lectura, a la exposición de la palabra de Dios, para que esto pueda cimentar congregaciones sanas, vidas sanas espiritualmente. Hoy en día se ven tantas y tantas cosas, experiencias, manifestaciones, pero que si todo ello no tiene fundamento en la palabra de Dios, como creyentes debemos y tenemos la responsabilidad de desecharlo. Bien, el día de hoy estaremos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Veremos algunos pasajes que el apóstol Pablo habló y de cómo en esto se nos mencionan los acontecimientos como se llevarán a cabo en este importante evento del arrebatamiento. Pero vamos a hacer una oración y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad. Estamos aquí para estudiar tu palabra. Guíanos, enséñanos y recuérdanos las palabras del Maestro Jesucristo. Pon disposición en nuestro corazón, cedemos nuestro ser al Espíritu Santo para ser edificados por su palabra. Gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para poder hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia, ya entrando en forma a este acontecimiento tan importante, primero vamos a ver algunas garantías del por qué sabemos que se va a llevar a cabo. Vamos a ofrecer en esta ocasión 3 garantías mismas que tal vez ya hemos comentado a lo largo de estos estudios. La primera garantía, hermanos, es la nación de Israel. La nación de Israel, hermanos, se constituyó como tal el 14 de mayo de 1948. El profeta Isaías en el capítulo 66, en el versículo número 8, habló acerca de cómo iba a nacer una nación en un solo día. Y esa nación a la cual el profeta se refería era, claro, a la nación de Israel. El 14 de mayo de 1948 se establece como nación ante los ojos de todo el mundo. Y es a partir de ahí, hasta el día de hoy, en el que nos podemos dar cuenta no solamente de los conflictos militares, de los conflictos de terroristas, de los conflictos bélicos o de guerras que hay en aquel pequeño país, sino que también nos podemos dar cuenta, hermanos, de que la nación de Israel al día de hoy es una de las naciones tecnológicamente más avanzadas en el mundo. A esto, hermanos, se refirió nuestro Señor Jesucristo cuando habló en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 32, acerca de la higuera. La higuera, por supuesto, hermanos, está representada por la nación de Israel. Y en el versículo 32 de este capítulo 24 de Mateo, leemos así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, habló acerca de que la nación de Israel iba a crecer, se iba a desarrollar, se iba a formar, obviamente,
pero que esta nación se iba a desarrollar de tal forma que no solamente veríamos su rama tierna, sino también cómo brotan las hojas. Y esto es el indicador de que el verano está cerca. ¿Qué quiere decir? Que las promesas, hermano, que Cristo hizo en relación a su segunda venida, tienen que ver directamente, hermano, con la nación de Israel. Lo que hoy le pasa a la nación de Israel nos está diciendo que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Pero claro, para que la segunda venida de nuestro Señor se lleve a cabo, tiene que pasar primero el periodo de la gran tribulación. Y para que inicie el periodo de la gran tribulación, aquí es bien importante entender esto, para que ese periodo de la gran tribulación inicie, la iglesia de Jesucristo necesita y será arrebatada por la promesa misma dada por nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, entendiendo un poco el panorama de lo que está sucediendo, voltemos a ver en qué condiciones está la nación de Israel. La nación de Israel, hermanos, por todas las edades, ha sido una nación asediada, atemorizada, ha sido una nación, hermanos, que continuamente ha sido objeto del exterminio. Y claro que todos recordamos algunos acontecimientos mundiales de los cuales los judíos han sido objeto de hombres sanguinarios, de hombres perversos, de hombres malos que han tratado de aniquilar a la nación de Israel. Y esto, hermano, es lo que Cristo, hermano, realmente nos está mostrando, de que como el trato, aún viniendo sobre esta nación, la nación judía, Dios, hermano, está preparando el campo a través de esta misma nación para que todo el mundo, y cuanto más nosotros los creyentes, nos demos cuenta de que si la nación de Israel ha florecido, se ha fortalecido, se ha hecho fuerte, esto lo único que nos indica, hermano, es que Él está cerca, el verano está cerca. Hermanos, en otras palabras, la nación de Israel hoy en día es una nación fuerte, es una nación, hermanos, de la cual en otros años, en otras épocas, no se esperaría que llegaran a esto. Los judíos, hermano, continuamente estuvieron sometidos a opresiones terribles. Durante las épocas, durante los tiempos, durante las edades, los judíos fueron reducidos prácticamente a la nada. Pero desde ahí, hermanos, el Señor ha permitido que esta nación se levante, se forme, se fortalezca, se haga fuerte, al grado que hoy en día, hermanos, al año 2016, esta nación, hermano, es punta tecnológicamente. Es punta, hermano, es una de las economías más fuertes que hay, hermanos, en el mundo. Y quiero aquí aclarar algo. Al hablar acerca de que es una de las economías más fuertes del mundo, nos referimos, hermano, a que esta nación se ha consolidado como una economía independiente a las del mundo. Es decir, hermanos, han crecido tanto, han avanzado tanto, se han desarrollado tanto, que esto le ha permitido tener una economía tan sólida que la hace ser independiente de las principales potencias, hermanos, que hay en el mundo. Bueno, tecnológicamente, hermano, podríamos hablar de algunas cosas que están sucediendo con la nación de Israel. La nación de Israel, hermano, ha creado pastizales, bosques, ha producido, hermano, en donde era imposible que una planta creciera, diera su fruto, se convirtiera en un árbol fuerte. Ahí la nación de Israel ha hecho que esa planta en un lugar tan desértico, tan árido, tan seco, tan inhóspito, pueda esa misma plantita dar fruto. Han creado, hermano, por así decirlo, sistemas de riego, hermanos, por goteo que permiten la reforestación total y prácticamente fructífera de zonas en las cuales cualquier persona pensaría que es imposible que se lleve a cabo. Es por darles un ejemplo. Tecnológicamente, hermano, están convirtiendo, ¿verdad? Están haciendo potable el agua del mar.
Esta nación está encontrando los procesos, hermano, para destinar que el agua que está en el mar, que es salada, se convierta en un producto no solamente de uso dentro de los hogares de esta nación, sino que inclusive para la misma salud de las personas es un agua potable, es un agua que se puede beber. Es por darles otro ejemplo. Hay muchos ejemplos, hermano, que podríamos mencionar acerca de esta nación, ¿verdad? Acerca, hermano, de cómo están encontrando la forma, hermano, de independizarse del petróleo y buscar caminos, medios para la utilización del gas natural y utilizarlo, ¿verdad? Valga la redundancia, como un combustible, como un arrancador, como un detonador para lo que es la sociedad de esta nación, ¿verdad? Hablando acerca de tecnología en la aplicación de la medicina, qué tremendo, hermanos, que la nación de Israel ha recibido premios Nobel ante los ojos de todo el mundo por grandes avances, descubrimientos, tratamientos, ¿verdad? Que aún ante enfermedades tan destructivas que hoy en día conocemos, la nación de Israel, ya no en un ámbito experimental, sino ya en un ámbito de tratamiento, están encontrando la forma de erradicar enfermedades que ante nuestros ojos son, hermanos, incurables. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Están desarrollando una tecnología tal, hermano, que está sustituyendo los métodos tradicionales de la medicina y están llevando la medicina, hermanos, a niveles de descubrimientos, de tratamientos, de curaciones en la vida de la gente impresionantes, ¿sí? Militarmente no se diga, hermanos, la nación de Israel a la misma o por la misma consecuencia de que siempre ha estado en guerra, de que siempre ha habido conflictos, militarmente es una de las naciones más preparadas militarmente para cualquier guerra, para cualquier conflicto armado. Las armas, el desarrollo de aviones, de tanques, ¿verdad? De tantas y tantas cosas que militarmente la nación de Israel ya cuenta, la hacen, hermano, posicionarse en una de las mejores naciones o una de las naciones principales por estar preparadas ante cualquier conflicto en el mundo, ¿sí? Hermanos, la nación de Israel hoy en día ha crecido, se ha desarrollado. La nación de Israel, hermano, es el detonante de mucho de lo que nosotros utilizamos en tecnología a nuestro alrededor. Muchas de las empresas, ¿verdad?, invirtieron su capital, invirtieron millones en esta nación por medio de desarrollo de ideas, de nuevas ideas que, hermanos, Dios propuso, entregó a esta nación, las llevaron a cabo, ¿verdad? Y hoy en día, hermano, es una de las naciones más fuertes en prácticamente todas las áreas que pudiéramos mencionar que hay en el mundo. A esto se refería nuestro Señor Jesucristo. La nación de Israel es la higuera. Y dice aquí que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cristo está cerca. La nación de Israel nos indica que nuestro Señor Jesucristo está cerca. Dice en el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Nuevamente nuestro Señor enfatiza y dice que cuando veamos todo esto, cuando conozcamos todo lo que está sucediendo, Él está a las puertas. Ahora, hay otro acontecimiento muy importante que la nación de Israel está llevando a cabo. Y este es, hermano, el levantamiento, la construcción por tercera vez del templo de Salomón o el templo de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, prácticamente tiene todo listo para la construcción del templo de Dios. Tienen, hermano, el candelabro, por mencionarles algún detalle. Tienen, hermano, las vestiduras sacerdotales. Hermano, y realmente nos sorprendería enterarnos que la nación de Israel está lista
para llevar a cabo esta construcción tan importante. ¿Y por qué decimos que es tan importante? Porque también cuando la nación de Israel lleve a cabo la construcción por tercera vez de este templo de Dios o de este templo de Salomón, es el indicador, hermanos, de que también un personaje que ante los ojos de todo el mundo les va a engañar, incluyendo a la misma nación judía, va a entrar a este lugar una vez construido y se hará pasar por Dios. Pedirá que se le adore como a Dios, cumpliendo así con lo que nuestro mismo Señor menciona en este capítulo 24, acerca de la abominación desoladora. También el profeta Daniel menciona esto en el capítulo número 9. Entonces, cuando esto se lleva a cabo, hermanos, el anticristo engaña a la nación de Israel, y esto todavía es más un indicador de que la segunda venida de nuestro Señor está a las puertas. Pero para que el templo esté construido, para que el anticristo haga esto, la iglesia primero se levanta, será arrebatada hasta el cielo, donde estaremos con nuestro Señor. Tal vez este pasaje del que estoy hablando ya lo veamos en el siguiente estudio, en el número 4. Pero estamos hablando acerca, hermano, de las palabras de nuestro Señor en relación a la nación de Israel como la primer garantía de que el arrebatamiento se llevará a cabo. La segunda garantía, hermanos, está en el versículo número 34 de este capítulo que estamos leyendo, donde dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cristo habla de una generación, y por ahí, ¿verdad?, en los medios, en las redes sociales se escucha hablar acerca de una generación indestructible. Lo que Cristo estaba hablando aquí se refería, hermano, a una generación de la cual él mismo dice que no pasará sin que todo esto acontezca. Mucho se ha especulado, mucho se ha hablado acerca de cuál generación. Bueno, podemos entender un poco acerca de lo que Cristo se refería cuando nos damos cuenta de que en el sentido bíblico, una generación es conocido como un periodo de 70 años. Entonces, la mayoría de los estudiosos, la mayoría de los escatólogos coinciden de que si la nación de Israel fue establecida en el año de 1948, a partir de ahí comenzó el tic-tac de Dios, el reloj profético de Dios retoma su curso, retoma su rumbo, inicia nuevamente, se echa a andar una vez más, y desde el año 1948 la mayoría de los estudiosos coinciden diciendo que una generación es siendo un periodo de 70 años, entonces quiere decir que para el año 2018 el cumplimiento de todas estas cosas se podría llevar a cabo. Claro que nadie sabemos el día, nadie sabemos la hora, y el hacer una afirmación acerca de un año podría resultar un tanto peligroso, un tanto alarmista. Pero lo que sí sabemos, hermano, es que ese periodo, hermano, de cuando la nación se establece como tal, la nación de Israel, nos indica, hermano, que en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el periodo de 70 años de una generación está por cumplirse. Sea que el Señor venga, hermanos, al cumplimiento de este periodo o tarde un poco más, la iglesia, hermanos, igual debe de permanecer preparada para estar con Él. Entonces, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Veamos o notemos la seguridad con la que Cristo, hermano, lo menciona. No pasará. Cristo nuevamente, hermanos, estaba dando como garantía de que todo esto iba a acontecer su misma palabra. Y qué mejor que esto, hermano, nos enseña la tercera garantía. La tercera garantía de la cual hablamos, hermano, de que el arrebatamiento es algo que se llevará a cabo, es lo que nos menciona en el verso 35, un versículo muy conocido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Hermanos, el cielo y la tierra, mismo Cristo dice, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo, hermano, estaba garantizando que todo esto se va a llevar a cabo. Por lo tanto, si Cristo habló, hermano, de ser tenidos por dignos de escapar con Él, si Cristo habló, hermano, acerca de que Él vendría otra vez y nos llevaría con Él, hermano, quiere decir que ante la mirada, ante la perspectiva, teniendo como foco principal, hermano, a la nación de Israel, la iglesia cristiana, la iglesia, hermano, debe de estar preparada porque se están cumpliendo las profecías, se está cumpliendo el tiempo de Dios y la iglesia debe de estar lista, ya que todo apunta a que Cristo no mintió, sino por el contrario, Cristo a través de su misma palabra, hermanos, nos da la garantía de que todo esto se llevará a cabo. Entonces, hermanos, ¿en qué consiste el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué les parece si abrimos la escritura en un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 4? Este es un pasaje muy importante. En este pasaje, hermanos, vemos la palabra arrebatamiento. En este pasaje encontramos la forma, encontramos el cómo se llevará a cabo. Y claro que este pasaje tiene un paralelismo idéntico también con el pasaje que está en Primera de Corintios en el capítulo 15, en los versículos 51 y 52. Pero en este pasaje de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo habla con un poco más de detalle acerca de este misterio tan importante que era necesario darlo a conocer a la iglesia. Por principio de cuentas, hermano, ¿qué podríamos decir que es el arrebatamiento? Creo que ya tenemos una idea, ya sabemos lo que esto representa. Pero en palabras prácticas o en palabras comunes podríamos decir que el arrebatamiento es cuando Cristo viene por su iglesia, cumpliendo la misma promesa que Él hizo a la misma. En pocas palabras, eso es el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento viene de una palabra griega que también ya mencionamos, que es arpazo, que significa arrebatar o tomar algo por la fuerza. Y asimismo, fíjense, esta misma palabra comunica que se ejerce una fuerza de una forma súbita, es decir, de una forma repentina. Quiere decir entonces, hermanos, que el arrebatamiento se confirma en el lenguaje bíblico, en las palabras originales, de que es un acontecimiento que se llevará a cabo sin ningún anuncio ante los ojos del mundo. Y por decir anuncio me refiero a que cuando Cristo venga a las nubes simplemente va a arrebatar. Claro que habrá una señal de la cual nos habla el apóstol Pablo como a la final trompeta, pero me refiero al hecho, hermano, de que es un acontecimiento que ante los ojos del mundo va a resultar algo desconocido, va a resultar hasta inexplicable, por causa de que millones de personas alrededor del mundo desaparecerán, ¿verdad? Y eso también, ¿verdad?, resulta para algunas personas ilógico, ¿verdad? ¿Cómo es posible que millones de personas vayan a desaparecer? Y esto resulta ilógico aún para aquellos que dentro de la misma fe no aceptan, hermano, que el arrebatamiento se lleva a cabo antes de la gran tribulación. Este es un punto que estaremos explicando en el siguiente estudio, en el número 4, aunque hoy también mencionaremos algunos aspectos de este. Entonces, si el arrebatamiento, hermano, se lleva de una forma repentina, habrá una señal que los creyentes podrán detectar como la señal que nos va a reunir con el Señor en las nubes. Hermanos, debemos de estar preparados, debemos de estar listos. Y si esto se lleva de una forma repentina, sin saber cuándo, sin saber la hora, cuánto más debemos de estar viviendo justa y piadosamente, cuánto más debemos de estar viviendo en santidad, cuánto más debemos de estar cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Asimismo, hermano, quiero mencionarles que la palabra arpazo, que es la del arrebatamiento,
implica, hermanos, el cambiar algo de lugar. Es decir, Cristo arrebata a la iglesia, la toma por la fuerza, se la lleva, repentinamente, pero la cambia de lugar. No la deja de donde la está tomando, sino que la pondrá donde Él está. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos muestra cómo a través de la raíz de la misma palabra arrebatamiento, cómo todo esto se llevará a cabo. Pero vayamos a este pasaje en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, en el versículo número 13. Dice el apóstol Pablo así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo nos dice que no ignoremos acerca de los que duermen. Los que duermen, hermano, es el término bíblico correcto para identificar a aquellos que han muerto en la fe, que han muerto abrazando el Evangelio y la fe de nuestro Señor Jesucristo. El término que se utiliza es dormir, y es así porque nuevamente se levantarán, nuevamente resucitarán, a consecuencia de tener la esperanza puesta, la fe puesta en Jesucristo. Una persona que simplemente muere sin Cristo, el término no es dormir. Allí el término sí es que ha muerto. Pero aquel que lo hace en Cristo, el término correcto es que duerme. Es por ello, hermano, que esto debe de ser motivo de gozo, aun a pesar de la pérdida dolorosa que humanamente podemos experimentar de aquellos que hemos visto partir de este mundo por el proceso de la muerte. Debe de representar gozo saber que solamente duermen, porque serán resucitados, ¿sí? Y esa esperanza es lo que llevará a cabo todas estas cosas. En el versículo 14 dice el apóstol: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué importante, hermano, es esto. Qué importante es este versículo. Hermano, Cristo aquí nos está hablando, hermano, que Dios, ¿verdad? Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir, hermano, que cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, Cristo no viene solo. Cristo trae consigo mismo a todos aquellos que han dormido en él. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son los que ahora duermen en Cristo? Todos estos, hermanos, son los justos, los redimidos. Durante, hermano, el periodo aún antes de Cristo, como el periodo ya después de Cristo. Solamente que aquí hay un paréntesis que podemos abrir para poder explicar la importancia de lo que estamos mencionando sobre antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, la palabra de Dios nos menciona que cuando una persona muere, va a uno de dos lugares. A ese lugar al que va la persona cuando muere se le llama Seol o Hades, que traducido o en una definición significa lugar de los muertos. Pero en ese lugar de los muertos había dos lugares. Uno que era un lugar de paz, de consuelo, y el otro que era un lugar de tormento y de castigo. Al primero, el lugar de consuelo y de paz, se le llama seno de Abraham. Pero al otro, al lugar de tormento, al lugar de castigo, es lo que se conoce, hermano, con la palabra infierno. No nos espantemos de escuchar esta palabra, ya que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, 11 veces la mencionó. 11 veces habló acerca de ese lugar de tormento, de castigo, al cual una persona va, ¿sí?, cuando lo hace sin Cristo. Pero el seno de Abraham, hermanos, es un lugar de paz y de consuelo, al cual llegaban las almas de todos aquellos justos que pusieron su confianza en Dios, aun cuando no vieron el cumplimiento del Hijo de Dios en este mundo.
Un hombre, por ejemplo, como David, decía en el Salmo 16, verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol. Y él se refería a que su alma estaría en el lugar de los muertos, pero en ese lugar de paz y de consuelo. Allí aguardaría, hermanos, hasta el cumplimiento de cuando nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo y al venir a este mundo muriera en una cruz, se levantara al tercer día y posteriormente subiera a la diestra del Padre. Quiere decir entonces que antes de Cristo, los justos, los que depositaban su confianza en Dios, en las promesas de Dios, los que vivían una vida recta delante de Dios a consecuencia de la fe, cuando morían iban al Seol, pero al lugar de consuelo llamado seno de Abraham. Pero todos aquellos que sin confiar en Dios y que por el contrario se oponían a Dios, cuando morían iban también a ese lugar de los muertos, pero en esa parte llamada infierno. La ubicación del seno de Abraham, hermanos, cambió cuando Cristo, hermanos, murió en la cruz. A esto es lo que llamamos después de Cristo. Después de Cristo, hermanos, cuando Cristo entrega su vida sobre la cruz, dice el libro de los Efesios, en el capítulo número 4, que Cristo descendió a las partes más profundas de la tierra. Y con este hecho, hermano, no solamente nos habla de la ubicación de este lugar, sino que nos habla, hermano, de la hermosa misión que Cristo fue a realizar en ese lugar. Cuando Cristo muere y desciende a esas partes más profundas de la tierra, lo hace para arrebatarle al diablo y al que tenía el dominio de la muerte, las almas de los justos que habían confiado en las promesas de Dios y por los cuales Cristo, al presentarse en ese lugar, los tomaría consigo mismo y los trasladaría a lugares celestiales. Los llevaría con él al paraíso o bien al tercer cielo. Entonces, hermano, la importancia de que Cristo muriera era importante. Cristo debía de morir, porque si Cristo no moría, todos los justos antes de él, antes de Cristo, no estarían ahora disfrutando de ese lugar, de ese traslado, de ver comprobada y realizada la promesa de Dios de que no dejaría sus almas en ese lugar de muerte. Por ello era necesario, hermanos, que Cristo muriera. Así que, con esto nos damos cuenta de que lo que Hollywood nos ha presentado, de que Cristo siguió viviendo, de que se casó, tuvo hijos, y tantos escritores, autores, directores de películas que se han encargado de mostrarle al mundo lo contrario, todo eso es falso. Cristo murió. Cristo, hermanos, dejó este mundo y al hacerlo desciende para poderle arrebatar al diablo y a la muerte las almas de todos los justos que confiaron y que tenían su esperanza puesta en él. Es por ello, hermanos, que también la Escritura se cumple en el sentido, hermanos, de que quien debía de morir en esa cruz no debía de tener pecado. Porque si hubiera pecado, entonces el diablo ni la muerte le hayan podido entregar todas las almas que estaban en el seno de Abraham a nuestro Señor. Es por ello, hermano, que el Evangelio es hermoso, es tremendo, hermano. Gózate con la presencia del Señor, con su palabra. Hermanos, Cristo traslada de las profundidades del Seol, hermano, se lleva ese lugar de paz y de consuelo llamado seno de Abraham, con todas las almas que estaban allí, y lo lleva, hermano, al paraíso o al tercer cielo. Hermanos, eso es después de Cristo. Quiere decir entonces que ahora, después de Cristo, cuando un creyente muere, el creyente ya no va al lugar de los muertos, a esa parte de paz llamada seno de Abraham, sino que el creyente cuando muere, su alma es llevada directamente al paraíso
al tercer cielo, a esos lugares celestiales. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no es creyente? Aquella persona que no es creyente, cuando muere, va a ese lugar de muertos y en esa parte, ¿verdad?, que se llama, hermanos, infierno, que es de tormento y de castigo. Hay muchos pasajes en la Escritura, hermano, que nos hablan acerca de ese lugar y acerca también de la ubicación de ese lugar. Pero son detalles, hermano, que ahorita no nos podemos detener tanto a explicar. Yo quiero invitar a todas las personas a que se pongan en contacto con nosotros por medio de la página de Facebook, ¿verdad? O por medio de mi correo electrónico, que es ismaga77@hotmail.com, y podremos compartir con ustedes los estudios detallados acerca, hermano, de todo esto que estamos mencionando. Me refiero a la obra de Cristo, ¿verdad?, cuando muere en la cruz y al momento de resucitar. Cómo fue antes de Cristo, cómo fue después de Cristo. Ahorita lo estamos mencionando, pero pueden ponerse en contacto con nosotros por Facebook o bien por nuestro correo. Lo repito nuevamente, ismaga77@hotmail.com. Con gusto compartiremos todo este material. Bueno, continuando con el tema del cual estamos hablando, hermano, el apóstol Pablo nos dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. Entonces, vienen con Jesús. ¿Y a qué vienen con Jesús? Vienen con Jesús, hermano, por algo que vamos a explicar más adelante. Vienen con Jesús porque van, hermanos, a recoger su cuerpo mortal, aun cuando éste esté, hermano, deshecho, esté, hermano, prácticamente ya vuelto en polvo. Será resucitado en un cuerpo incorruptible. Pero vamos aquí, hermanos, al pasaje número 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa este verso? Dice el apóstol que los que quedemos vivos hasta el día del arrebatamiento, no iremos antes o no iremos en primer lugar, descartando a los que durmieron en Cristo. Dicho de otra forma, cuando Cristo venga en el arrebatamiento, los primeros, hermano, que por así decirlo, su cuerpo será transformado, serán las almas de los que vienen con Cristo. Recogen su cuerpo, es resucitado, es transformado en algo, en un cuerpo incorruptible, y posteriormente nosotros los que vivamos también seremos transformados. Y en el verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol dice, porque el Señor mismo. Es decir, hermanos, en el arrebatamiento viene el Señor. No viene un ángel, no viene un arcángel, no viene ninguna otra persona. Viene, hermanos, exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Y viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Con esa voz, hermano, de trompeta va a reunir a su iglesia en las nubes. Esa es la señal de la cual Pablo nos habla en 1 Corintios 15, 51 y 52, donde dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Será la señal, hermano, que los creyentes identificaremos de que nos está llamando para reunirnos con nuestro Señor. Entonces, aquí claramente también nos señala, hermano, que Dios dice que Cristo, hermanos, descenderá del cielo. Es decir, deja el lugar de donde viene, pero viene solamente a las nubes. Aquí es bien importante esto. Cristo en el arrebatamiento, hermanos, no pone sus pies sobre la tierra. Esto es lo que lo hace diferente del acontecimiento de la segunda venida de Él mismo. Porque en la segunda venida, Cristo pondrá sus pies, hermanos, sobre el monte de los olivos, que es de donde Él mismo partió. Y esto nos lo menciona el profeta Zacarías en el capítulo 14. Cristo, hermanos, entonces en el arrebatamiento no pone sus pies sobre la tierra. Con esto
confirmamos, hermano, que arrebatamiento y segunda venida de Jesucristo son dos eventos diferentes. Son dos, hermano, promesas y enseñanzas diferentes, acontecimientos distintos, pero que los dos se van a llevar a cabo. Primero el arrebatamiento y posteriormente la segunda venida de Jesucristo. Entonces, hermano, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lo que hablábamos hace un momento. Primero, las almas que vienen con Cristo resucitan en cuerpo incorruptible. Y los que vivamos, en segundo lugar, también seremos transformados. Verso 17. Dice, luego nosotros, los que vivamos, dice la Escritura, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, qué hermosa promesa. Los que quedemos vivos, una vez que las almas resucitan en cuerpo incorruptible de los que durmieron en él, entonces nosotros los que vivamos seremos transformados. ¿Y dónde seremos transformados? Dejaremos esta tierra y seremos transformados, dice aquí la Escritura, en las nubes. Qué importante es entender esto, hermanos. Es necesario que Cristo transforme nuestros cuerpos, porque este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, no puede viajar, hermano, hasta el lugar en donde estaremos con Cristo. Ni el mejor traje, ni aquellos que cuestan millones de dólares que los países han diseñado, han creado para que el hombre pueda salir de la atmósfera de la tierra, se comparan con la transformación que del cuerpo Cristo llevará a cabo en cada uno de nosotros. Será un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo, hermano, del cual nos hará o nos permitirá que podamos viajar hasta el lugar de las moradas de Dios, hasta ese paraíso, hasta ese tercer cielo en donde estaremos con nuestro Señor. Entonces dice al final de este verso 17, y así estaremos siempre con el Señor. Y esta última frase de este verso 17 confirma, hermano, el deseo de nuestro Señor cuando dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estos estén conmigo, para que estemos para siempre con el Señor. Y esta frase también indica esto, que para donde Cristo se mueva, la iglesia se mueve con Él. Que para donde el Señor esté, todos los que seamos arrebatados y transformados, nos moveremos donde Él esté. Quiere decir, hermano, también lo siguiente, que cuando Cristo venga en la segunda venida, nuevamente a este mundo, cuando lo hace en calidad de rey, en calidad de libertador de su nación, cuando lo hace en calidad de poner en orden a sus enemigos, hermano, la iglesia venimos con él. Y de esto también nos habla el profeta Zacarías en el capítulo 14, específicamente en el versículo número 5, mismo que estaremos explicando en los estudios más adelante. Entonces, hermanos, con todo esto, hermano, nos damos cuenta de algo muy importante. El arrebatamiento de la iglesia es una promesa bíblica. La apostasía está nublando la visión, está haciendo que la iglesia no vea esta promesa bíblica tan hermosa y tan importante y tan esperada por ya casi 2000 años. Pero en el arrebatamiento debemos de entender que se llevará a cabo porque Cristo mismo, hermanos, empeñó su palabra diciendo que aún el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no. Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y que cuando veamos a la higuera, cuando su rama está tierna y que brotan sus hojas, conocemos que el verano está cerca. Hermanos, nos damos cuenta de que el arrebatamiento de la iglesia no es una fábula, no es un cuento, no es algo que aunque los hombres han tratado de desacreditar, no puede ser eso.
El arrebatamiento de la iglesia es una realidad. El arrebatamiento es una promesa que está por cumplirse por todo lo que actualmente estamos viendo en el mundo y específicamente en la nación de Israel. Así que, hermanos, debemos de estar preparados, debemos de estar listos para esto. Quiero comentar, hermanos, también de una forma breve, y aún para todos aquellos que se interesen, pónganse en contacto con nosotros. Pero ¿qué haremos con el Señor, hermano, una vez que estemos con Él? Aguardando al momento en el que Él venga por segunda vez a la tierra y regresemos con Él. ¿Qué haremos con Él? Durante ese periodo de tiempo que estaremos con el Señor en el cielo, en el tercer cielo, hermano, 2 eventos muy importantes se estarán llevando a cabo. El primero de estos es el que conocemos, hermanos, como el tribunal de Cristo. Y quiero leer, hermano, unos versículos en 2 de Corintios, en el capítulo número 5, en el versículo 9 y 10, que nos habla acerca de esto, diciendo así el apóstol Pablo: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto quiere decir, hermanos, que en el arrebatamiento de la iglesia, lo primero que se llevará a cabo, hermanos, cuando estemos en el cielo con nuestro Señor, es este tribunal, el tribunal de Cristo. Y aquí podrían surgir las preguntas: ¿este tribunal es para condenación? Claro que no. Este tribunal, hermano, como el apóstol Pablo lo señala, es para los creyentes, es para la iglesia arrebatada, es para el pueblo, hermanos, que estaremos ya con el Señor. Pero en este tribunal, hermano, daremos cuentas de lo que hayamos hecho mientras estuvimos vivos, sea bueno o sea malo. Por lo bueno recibiremos recompensas. La Escritura nos habla de estas recompensas, conocidas o llamadas como coronas y galardones. Pero para lo que hayamos hecho como malo, hermano, también habrá su recompensa, y la recompensa para lo malo será la pérdida. Quiere decir entonces, hermano, que el Señor va a gratificar, a recompensar lo que hayamos hecho, tanto bueno como malo. Pero al final de las cuentas, aún nuestras coronas, aún nuestros galardones, los retribuiremos al Señor. Los pondremos delante de Él. Hermanos, nuevamente quiero enfatizar esto. El tribunal de Cristo, hermano, es para los creyentes solamente, es para la iglesia arrebatada. No es un tribunal de acusación al grado de una condenación o exclusión del cielo, de la vida eterna, sino que es, hermano, para recibir de nuestro mismo Señor Jesucristo el premio o la pérdida según lo que hayamos hecho mientras vivimos en este mundo. Quiere decir entonces, hermanos, que sabiendo estas cosas, cuánto más debiéramos de estar viviendo una vida que le agrade a Él. Por ello el apóstol Pablo en el verso 9, ¿verdad?, nos menciona que procuremos serle agradables. Estas obras de gratitud o estas obras de serle agradables al Señor no nos salvan. Lo que nos salva, hermano, es la fe. Lo que nos salva es la confianza en el sacrificio de Cristo, en su resurrección. Lo que nos salva es el reconocimiento que hagamos y que tengamos en nuestra vida de nuestro Señor. El simple hecho, hermano, de serle agradables es que nuestras obras deben de ser coherentes con la fe en la que creemos. No puede ser que habiendo sido redimidos, que habiendo sido lavados, que habiendo sido rescatados de la condenación del pecado por la obra de Cristo, vivamos en el mismo pecado del cual Cristo nos rescató. Entonces, hermanos, vivamos de una forma santa, de una forma apartada para Dios.
para que el día que estemos delante de Él, hermano, no nos marchemos de delante de su presencia avergonzados, sino que podamos estar delante de Él, hermano, gozosos, y aunque pudiera haber pérdidas, hermano, que ese momento, que ese día, hermano, nos embargue, nos llene el gozo de poder estar de pie delante del Hijo de Dios. El segundo acontecimiento, hermanos, que se llevará a cabo es, hermano, el de las bodas del Cordero. Es cuando la iglesia, hermano, que ha sido arrebatada, se casa, se une, hermano, de una forma espiritual, de una forma eterna, de una forma que supera cualquier expectativa humana o carnal, se une, hermano, con el Cordero de Dios. Entonces, en calidad de esposa, la iglesia, los santos, vendremos con Jesús nuevamente a esta tierra al final de ese periodo para que nuestro Señor reine 1000 años sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo, hermano, estaremos con el Señor? Desde el momento en el que seamos arrebatados hasta la segunda venida. Muchos especulan acerca de esto. Muchos, ¿verdad?, afirman, exponen e inclusive argumentan que la iglesia será arrebatada a la mitad de la gran tribulación. Otros argumentan que la iglesia será arrebatada hasta el final de la gran tribulación. Pero bíblicamente, hermanos, también argumentamos y creemos que la iglesia, hermanos, será arrebatada al principio de la gran tribulación. ¿Y por qué creemos esto? Bueno, por un pasaje muy importante, hermano, por varios pasajes muy importantes que están contenidos en la Biblia, en la Escritura, que nos hablan y que inclusive nos proporcionan ejemplos de que la iglesia será arrebatada antes de que ese periodo del cual mismo Cristo habló, conocido como gran tribulación, se lleve a cabo. Pero esto lo veremos en el siguiente tema. En el siguiente tema estaremos dando las bases bíblicas del por qué la iglesia, hermanos, será arrebatada antes de ese periodo. Respondiendo entonces a la pregunta que hicimos, la iglesia estará con el Señor en el paraíso, en el tercer cielo, como esposa, 7 años en lo que aquí en la tierra se lleva a cabo el proceso difícil, tremendo, terrible, que es conocido como el tiempo de la semana 70 o bien de la gran tribulación. Y es importante entender, hermano, qué es este periodo. Solamente quiero comentar, porque esto lo vamos a hablar en el siguiente estudio, hermanos, de que en este periodo, hermanos, Dios va a tratar no solamente con el mundo, con un mundo que le rechazó, con un mundo que no le creyó, con un mundo que no vivió como Él haya querido, sino que Dios va a tratar, hermanos, con su nación. Dios, hermano, no ha terminado, por así decirlo, Dios no ha terminado el trato con su nación. Y es en este periodo en el cual también, ¿verdad?, difícil se llevará a cabo, hermano, ese trato para con la nación de Israel. Entonces, solamente les menciono eso, pero les invito a escuchar el estudio número 4, en donde hablaremos acerca del por qué la iglesia se va antes de la gran tribulación, qué es la gran tribulación y todo lo que culmina con ese evento tan terrible, ¿verdad?, que estaremos hablando en el siguiente estudio de la gran tribulación. Entonces, hermanos, lo importante y lo que tenemos ahorita delante de nosotros es la oportunidad de participar en el arrebatamiento. Si no hemos vivido consecuentemente a la fe que hemos recibido, pidámosle perdón al Señor. Él es amoroso, Él es grande en misericordia, pero así también Él es justo. Y si no nos arrepentimos, por causa de su justicia, nos podemos perder de estas maravillosas promesas. La persona que no sea arrebatada, hermanos, será una persona que sufrirá una pérdida, no solamente de recibir recompensas en el tribunal, sino que será una pérdida completa, una pérdida desastrosa, por causa de perderse precisamente de estar en la presencia de nuestro Señor.
Así que yo quiero invitar a todos los creyentes a que reafirmemos nuestra fe, que hagamos a un lado toda la apostasía que se ha infiltrado a nuestras congregaciones, a nuestras vidas, que renunciemos a lo oculto, que renunciemos a lo pecaminoso, que hagamos un alto y le pidamos perdón a nuestro Señor, porque qué importante es no tener pérdidas sino estar delante del Hijo de Dios. Asimismo, quiero invitar a todos los que por primera vez están escuchando un tema como este, a que centren su atención, su fe, su confianza en la persona de Jesús. Jesús vino a morir por todos nosotros a una cruz. Jesús tomó el lugar que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado. Cristo lo tomó, murió en esa cruz, pero no se quedó muerto. Al tercer día resucitó. Dios le levantó de entre los muertos y pasados unos días, Cristo subió a la diestra del Padre para desde ese lugar someter todas las cosas y darlo como autoridad a la iglesia. Tú que me escuchas en este momento, te hacemos la invitación de que dejes que Cristo sea el Señor de tu vida. Y aún para todos aquellos que seamos creyentes ya, aprovechemos esta oración y este tiempo para ponernos a cuentas con Él. Pero quiero invitar a las personas que por primera vez están oyendo este tema, a que hagan esta oración de fe, de manera que puedan recibir el perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Nadie más, solamente Él es el camino al Padre, solamente Él tomó ese lugar por nosotros, que a nosotros nos correspondía. Él lo tomó y lo hizo por amor. Cierren sus ojos y si así lo desean, hagan esta oración y digan así: Cristo Jesús, acepto tu amor y tu sacrificio por mi vida. Reconozco que tomaste mi lugar en la cruz. Reconozco que entregaste tu sangre y tu cuerpo por mi vida, por el pago de mis pecados, para librarme de la condenación del pecado, que es la muerte. Quiero depositar mi confianza en ti creyendo que resucitaste, porque así lo dice la Escritura, la Biblia, que resucitaste y que subiste al cielo con el Padre. Hoy te reconozco, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Te cedo el trono de mi vida. No quiero ser más yo, sino quiero que ahora seas tú en mí. Te doy las gracias por tu sacrificio. Sé que eres mi Salvador y mi Señor. Sé que mi nombre ahora está siendo escrito en el libro de la vida. Y sé que cuando vengas a cumplir tu promesa de arrebatar a la iglesia, yo participaré en esa promesa. Porque ahora soy hecho hijo de Dios, no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos, aprovechemos el tiempo que queda, la vida que tenemos, para vivir una vida santa, una vida coherente con la fe que hemos recibido. Y asimismo quiero invitarles a todos a que escuchemos el siguiente tema en la siguiente ocasión. Este fue el estudio 3, pero en el estudio 4 estaremos hablando de si la iglesia estará o no en la gran tribulación. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? No con la intención de contender, sino de que depositando nuestra fe en ello, vivamos hasta el último instante de una forma coherente con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor guarde sus vidas y que